Seguimos conversando aquí en El Fantacuerdos, ahora con el candidato del Partido Aprista al Congreso, Antonio Chávez. Señor Chávez, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches y agradecerles la invitación y la posibilidad de poder dirigir a la población, sobre todo a todos los arequipeños que puedan ver en mí la posibilidad de poder ser un representante suyo en el Congreso venidero. Pero está un poco difícil, ¿no?, que el APRA pase la valla. Parece que se van a quedar sin representantes en el Parlamento. Al menos las cuatro encuestadoras no lo ponen, pues no llegan ni al 5%. Bueno, eso es lo que en este momento sean las encuestadoras, pero es una constante de que el APRA siempre ha sido la fuerza de equilibrio en el Congreso del país, en los diferentes gobiernos, ¿no? Siempre ha sido una fuerza constante, fija, de amplia trayectoria de conocimiento y de dominio de la materia legislativa y de fiscalización. Pero históricamente las encuestas nunca han estado tan mal, ¿no? Siempre han estado por encima del 5%. No, recuérdese cuando recién vino Alan García, teníamos 4%, salvo esa única, y dice dijo todavía que era el primer gobierno. Pero no siempre las encuestas aciertan, ¿no? Van modificando y al final, llegando la última semana, lo acomodan a la verdadera, ¿no? Ahora solamente es la comercial. ¿Usted desde cuándo es militante aprista? Yo soy militante aprista desde que tengo 12 años, ¿no? Ya. Y casualidad, me hice militante aprista por contradecir a mi padre, que él sí fue un militante mucho más antiguo, mucho más constante y conspicuo y representante de mi provincia, y yo me hice militante para contradecirle sus ideas. ¿Con 12 años? Así. Tuve un maestro, fue un gran... ¿Eso era en Cotahuasi? En Cotahuasi, dirigente... ¿Tuviste cosas que hacer en Cotahuasi, que estaba a los 12 años siendo militante de un partido? Es que tuve un profesor que me enseñaba educación cívica y que era un gran dirigente del SUTEP y quería a mí lograrme que sea un líder político supuestamente de sus... De los 12 años ya lo estaban ahí adiestrando. Ahí me está modificando, entonces yo una vez me entregaba libros para leer y en una de ellas leí también lo que era me acuerdo el libro que leí sobre el APRA, la historia del APRA, me quedé fascinado y cuando conversé con mi papá terminé convencido y a la fecha mantengo y espero que pueda ser así al final, ¿no? Esta es la época, digamos, un poco más crítica en la historia del APRA, ¿no? Dado en cuenta que no tienen candidato a la presidencia, ha habido unas pugnas internas de poder que se han hecho públicas, cosa que antes no pasaba con regularidad. ¿Usted cree que es el peor momento del APRA desde que es militante? No, desde que yo soy militante quizá, ¿no? Pero han habido peores épocas, las épocas de la clandestinidad, de los grandes héroes del APRA que han sido perseguidos. Pero eran temas externos, esta vez es una crisis interna, está provocada por sus propios militantes, ¿correcto? Es la primera vez que pasa, o que se hace pública de esta manera. Quizás una vez que más mediáticamente ha sido tratado, ¿no? O sea, toda la influencia externa que tiene el APRA, porque el APRA tiene casi el 50% del país es antiaprista, ¿no? Desde sus inicios, entonces, y eso ha sido influenciado por la cuestión mediática, algunos temas que han fomentado escándalo, pero que en la realidad no existe ningún tema no se han tenido que sacrificar a su candidata a la presidencia, que se ha visto obligada a renunciar. No, yo creo que la candidata a la presidencia más ha hecho sus evaluaciones, sus cálculos políticos y ha visto de que no era su oportunidad todavía. ¿Cree que por las encuestas Mercedes Arauz dejó de postular? Yo pienso que no solamente las encuestas, sino la influencia mediática y de su entorno ha influenciado demasiado para que pueda ella poner un planteamiento que en ese momento no era real, ¿no? Él exigía que ninguno de los candidatos tenga ninguna denuncia. Y eso no es real. Y supuestamente el principal personaje que ella había indicado que era el compañero Jorge Castillo no tenía denuncia. Ella no dijo nunca, Jorge del Castillo dijo ninguno que tenga procesos. El que se sintió aludido de inmediato fue Jorge del Castillo. No, como digo, la presión mediática influenció en eso, ¿no? Y incluso la misma candidata Mercedes tenía proceso. Entonces no había razón de decir nada que no tenga. Pero no, y Jorge del Castillo supuestamente, que era el mencionado, no tiene proceso. No tiene una denuncia o una acusación fiscal, estaba en un proceso de investigación. Pero ¿le pareció bien que él insistiera de esa manera en su candidatura, sabiendo que eso podía desestabilizar el partido, la plancha que ya estaba decidida? Me pareció que fue un exceso, ¿no? ¿Sí? Fue un exceso. ¿Debió retirarse? ¿Debió dar un paso al costado? No debió aceptar. Si ella tenía pensado que iba a haber ese tipo porque en este país
nadie puede decir yo voy junto con puros angelitos, no hay, no existe, ¿no? La política es tan difícil de manejar, de que las influencias externas no podemos como país pedir que todos sean unos angelitos. De verdad tan mal estamos que siempre vamos a encontrar este tipo de personajes. No me refiero a la palabra angelitos en el sentido de que sean pulcros y sanos y inmaculados, pero es lo menos que sino en el sentido de que, o sea, es tan manoseada la política que la influencia de la prensa, la influencia de los medios de comunicación, la influencia de los sindicatos, de los conflictos sociales hacen que todo el mundo tenga que ser en alguna manera manchado en cualquiera de las circunstancias que ofrece. De los 6 candidatos que tiene el APRA para presentar en estas elecciones por Arequipa, ¿usted cree que no todos tampoco son angelitos? No, yo pienso que... ¿Los 6 son angelitos? No, yo pienso que cada uno debe asumir sus responsabilidades si las ha tenido, ¿no? Pero que el pueblo es el que tiene que evaluar. Yo soy muy amigo, y me precio ser amigo, y yo considero de Daniel Vera Bayón. Yo considero, ¿no? Cuando he sido consejero, cuando he sido presidente regional, yo nunca he tenido conocimiento ni he visto que él haya cometido acciones que estén al margen de la ley o de la normativa. En la gestión de Vera Bayón como presidente regional, ¿le parece que hubo algunas cosas que no estuvieron muy bien, que no estuvieron, digamos, dentro de las expectativas, de lo que usted esperaba como gobierno regional de Vera Bayón? No, al contrario, nosotros con el gobierno de Vera Bayón creo que hemos excedido las expectativas que nosotros mismos nos habíamos planteado al llegar. Al poner la propuesta, sí. ¿Y por qué nosotros lo hicimos? ¿Por qué la gente le dijo no? Porque así es este país. ¿Qué está diciendo? Igual, mire, este gobierno es uno de los mejores... ¿El país es ingrato? ¿Que Arequipa es ingrato? No me refiero así son los temas electorales, yo me refiero, ¿no? En este momento, por ejemplo, el país está en los mejores momentos de su historia. No ha habido otro momento en la historia del Perú republicano donde que haya estado mejor, en mejores condiciones económicas, de crecimiento, desarrollo del país, pero sin embargo usted está viendo cómo es la reacción en las encuestas pero es que la gente también ¿no? se da cuenta de que el crecimiento del país es una cuestión que viene sostenida de hace muchos años, es anterior al gobierno de Alan García, y los casos de corrupción en esta última parte de su gobierno pues son escandalosos realmente, ¿no? Pero no hay un caso de corrupción. Vamos, los petróleos no son un caso escandaloso de corrupción. Pero en los petróleos con personajes que son claves dentro del partido. Es un tema que han ligado de hacer lobbies, pero que no está denunciado. ¿Dónde está el proceso judicial que se ha abierto a raíz de los petróleos? La investigación continúa. Que se hayan perdido pues los USBs ya es un problema de una justicia. Pero es que eso, ¿no? Pero ¿cómo se está siendo tratado? O sea, ya se está diciendo de que sí, los petróleos es un tema ¿Cree que la corrupción es un problema vertebral de esta gestión de Alan García? No solo yo no creo que esta gestión, o sea, la corrupción es un tema que arraigado desde la creación desde la colonia, me imagino, ¿no? Incluso desde el Imperio de los Incas, me imagino, ha habido, por si no habrían tantas zonas de castigo que había en ese tiempo. Pero ¿no? En el gobierno de García ha recrudecido el asunto, ¿no? En el gobierno de García, como ha habido tal crecimiento económico, hay la respuesta de algunos sectores de que no han aceptado ese crecimiento económico. O sea, no ha sido, por ejemplo, ¿no? Una empresa ha tenido un tipo de crecimiento y la otra no puede decir, entonces, se oponga al crecimiento económico. No es que se oponga, sino generan ese tipo de transgiversaciones. ¿Quién, por ejemplo? Les estoy poniendo un ejemplo, una empresa que tiene un crecimiento excelente y la otra que no ha podido, entonces empieza a englodarla a la empresa que está creciendo o al gobierno que le está dando las facilidades para que pueda crecer. En este caso usted está diciendo que hay un partido político en específico que está echándole el lodo. No solamente un partido, hay personajes, partidos, hay un montón de gente que está influenciada en la política que su objetivo es ese, menoscabar las mejoras que se están haciendo en el país, ¿no? Y menoscabar el gobierno. ¿Qué mejoras sustanciales se hicieron en Arequipa en el gobierno de Daniel Vera Bayón? Todo el desarrollo que Arequipa tuvo en el gobierno de Daniel Vera Bayón, que no sean obras municipales. Claro, y que han continuado el gobierno de Guillén. O sea, Guillén al contrario ha sido el que ha continuado lo que Vera Bayón y nuestro gobierno inició. ¿Ah, sí? No ha habido algo nuevo que haya hecho el gobierno de Guillén en su gobierno anterior. En este que va a empezar, dice que el puente Chilina lo va a hacer, pero es algo recién. Pero en lo anterior no hay... O sea, toda la primera gestión de Juan Manuel Guillén es una continuación de ha continuado las bases que nosotros hemos dejado en el gobierno. No ha sido muy buen gobierno, que digamos. Es que nosotros hemos manejado
solamente en ese transcurso menos de 100 millones de soles, y en un solo año ha manejado más de 400 millones. Entonces, o sea, con esa diferenciación... Pero si tenían tan poco dinero, ¿cómo pudieron hacer una campaña para la reelección de Daniel Vera Bayón tan costosa, tan grande, llena de paneles en esa época? O sea, se invirtió mucho en esa publicidad. Bueno, yo en ese momento yo me aboqué a lo que era mi provincia, y en la reelección mi provincia ganó por la reelección de Vera Bayón, y fatalmente en Arequipa y las otras provincias no. Solo creo la provincia de Islay y la provincia de La Unión sí ganaron, porque era la respuesta de los pobladores al trabajo que habíamos hecho nosotros, ¿no? ¿Le parece que la labor congresal de Lourdes Mendoza ha sido la que esperaban dentro del partido? Y yo pienso que ese es un tema que tiene que quedarse para ustedes, los que lo van a analizar, para los estudiosos de la política y para el pueblo. La han aceptado como invitada para una segunda elección en el Congreso. Una evaluación tienen que haber hecho, ¿no? Y yo pienso que si le han invitado para que vuelva a ir a una reelección, entonces habría que consultarles a la comisión política, que es la que lo ha invitado, ¿no? ¿Usted no lo ha consultado? Yo no he consultado, y tampoco he sido consultado para que la vuelvan a invitar, ¿no? En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones políticas de nuestro partido y aceptamos que ella participe junto con nosotros, y estaremos haciendo una campaña fraternal con miras a lograr al menos que haya alguna representación en el Congreso de parte de Arequipa. Pero está difícil, ¿no? Todo está difícil, ¿no? Está difícil. Yo sé que es un trabajo cuesta arriba, pero tampoco es imposible. Y yo creo que la sensibilidad de la población hacia nosotros sí va a tener eco, en el sentido de que ya hemos demostrado en el tiempo, a pesar de que no se diga el tiempo del gobierno regional, un trabajo constante y real y efectivo, ¿no? ¿Cuánto piensa invertir en su campaña? Yo pienso invertir en mi campaña, lo único que tengo de dinero es lo que he ahorrado de mi sueldo. ¿Y cuánto puede ahorrar de su sueldo? Llegará pues a unos 20.000 soles, ¿no? 20.000 soles. No voy a invertir más allí porque no tengo. ¿Ha ahorrado 20.000 soles en el tiempo que todos sus años de trabajo como consejero? Los años de estos pocos, un año que estoy trabajando como consejero, el tiempo que he sido consejero yo al contrario he perdido dinero. ¿Ha perdido dinero? He perdido dinero porque antes de ser consejero tenía una empresa constructora. ¿Se pierde dinero en la política? Se pierde dinero en la política cuando se hace porque hay vocación de servicio, ¿no? Pero yo tengo vocación de servicio, desde que he estado en el colegio. ¿La plata llega sola? No, es que a veces habemos personas en que el dinero no es fundamental para nosotros para vivir, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de ser consejero yo tenía auto, camioneta, ¿y ahora? Hasta 3, ahora no tengo. No me diga que se mueve en combi. No, yo he venido acá en un taxi. Ah, ya. Y el único carro que tengo que lo usa mi hija, lo está usando ella, yo no. Y como le digo, hay personas que nosotros nos hacemos partícipes del servicio, ¿no? Yo desde que he estado en el colegio, yo he sido siempre desde presidente de aula, cuando terminé el colegio, presidente de la asociación de exalumnos, cuando he llegado a la universidad, presidente de las asociaciones de alumnos de la provincia de La Unión en Arequipa, se llama CEU. Siempre le ha gustado estar ahí, liderando organizaciones. Así es, he sido presidente, por ejemplo, nosotros tenemos un círculo social, La Unión, que se llama Residentes en Arequipa, de la provincia de La Unión, también he sido presidente, en la universidad igual. Siempre me ha gustado estar en esas líderes. Nos gana el tiempo, señor Chávez, que es una pregunta. ¿Cuál es su principal propuesta en caso de ser elegido como congresista? ¿Qué le ofrece a los electores de Arequipa? Yo, como la profesión que tengo, soy ingeniero geólogo de profesión. Yo el tema de la minería tengo una propuesta bien importante, creo que va a ser un tanto polémica, porque yo creo que en la minería, que ha sido la base del crecimiento económico del país, no está bien. En especial en Arequipa, ¿no? No está bien llevada. Yo creo que hay falencias y difíciles momentos que el pueblo está sufriendo a desmérito de que las grandes empresas están ganando en demasía, ¿no? Sí, ¿usted no está de acuerdo con el proyecto Tía María, por ejemplo? Yo estoy de acuerdo con la minería. Lo que no estoy de acuerdo es en que haya un desbalance entre lo que el pueblo, que es el dueño de esas reservas, y las empresas que solamente usufructúan, y a pesar de que pagan un canon que a veces es mal utilizado por los alcaldes haciendo sus veredas y remodelando 100 veces la plaza, no les generan, por ejemplo, trabajos productivos y permanentes, bueno, ¿no? El presidente García ha tenido... Pero es que porque no hay leyes, su pretexto de que la estabilidad jurídica no se han modificado las normas, y al contrario, las normas deben modificarse. Está mal la forma en la que ha hecho Alan García. Deben modificarse las fórmulas,
los proyectos de leyes para que puedan haber el equilibrio entre el pueblo y las grandes compañías mineras. Eso no le va a gustar mucho. Yo sé que no le va a gustar al presidente Alan García, yo soy consciente de eso.